¿Por qué el miedo y la duda dominan nuestras vidas? El miedo y la duda son dos de las emociones más poderosas que pueden gobernar nuestras vidas. ¿Te has sentido alguna vez paralizado por el miedo, incapaz de tomar decisiones o avanzar en la vida? ¿O has experimentado la duda que te susurra constantemente al oído, cuestionando tus habilidades, tu futuro o incluso tu fe? Estos sentimientos nos acompañan con frecuencia, a veces de manera silenciosa, otras veces con una fuerza abrumadora. Nos hacen cuestionar si realmente somos capaces de enfrentar los desafíos que la vida nos presenta y nos llenan de inseguridad y ansiedad. Antes de seguir, quiero pedirte un favor sumamente especial. Escribe en los comentarios una frase de fe relacionada con nuestro Salvador. Al hacerlo, declaras que confías en los planes de Dios y ayudas a que este mensaje llegue a más personas. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que sigamos fortaleciendo la fe con enseñanzas bíblicas. Ahora, prepárate, porque lo que descubrirás hoy puede cambiar tu vida. Porque la palabra de Dios está a punto de transformar tu camino. Es curioso cómo, a pesar de las bendiciones y las promesas que Dios tiene para nosotros, muchas veces nos dejamos llevar por el miedo y la duda. Nos olvidamos de lo que Él ha dicho acerca de nuestra vida y nuestra identidad en Él. En esos momentos, el miedo nos susurra que no somos lo suficientemente buenos, que no podemos alcanzar nuestras metas o que las circunstancias nunca mejorarán. La duda, por su parte, nos invita a cuestionarlo todo, incluso la certeza de que somos amados y protegidos por un Dios fiel. La razón por la cual estas emociones dominan nuestras vidas es que estamos viviendo en un mundo donde la incertidumbre y los desafíos son inevitables. La vida nos presenta obstáculos inesperados, situaciones que nos desestabilizan, y a veces, parece que no hay salida. Pero aquí es donde entra el secreto espiritual que la Biblia nos revela para vencer estos sentimientos. No se trata solo de intentar pensar positivamente o ignorar nuestros miedos. En la palabra de Dios, encontramos algo mucho más profundo, una fe activa, una confianza total en el poder y la soberanía de Dios. Hoy, te invito a descubrir cómo, a través de las Escrituras, podemos entender el verdadero secreto para vencer el miedo y la duda, y cómo podemos aplicar este conocimiento a nuestras vidas para vivir con confianza y paz. Sin importar las circunstancias que enfrentemos. La Biblia no solo nos ofrece consuelo, sino que nos da una guía clara para superar esas barreras invisibles que nos impiden alcanzar todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Prepárate para aprender a caminar en fe y a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. El miedo y la duda, herramientas del enemigo. El miedo y la duda son herramientas poderosas que el enemigo utiliza para debilitar nuestra fe y alejarnos de la paz que Dios quiere darnos. A menudo, nos encontramos luchando contra estas emociones, sin darnos cuenta de que no son simplemente parte de nuestra naturaleza humana, sino armas espirituales diseñadas para apartarnos de la verdad. La Biblia nos deja claro que el miedo no proviene de Dios. En 2 Timoteo 1:7, el apóstol Pablo nos recuerda, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo es clave para entender que el miedo no es algo que Dios haya puesto en nosotros. Al contrario, Él nos ha dotado de poder, amor y dominio propio, cualidades que nos permiten enfrentar cualquier adversidad con confianza. Cuando el miedo y la duda dominan nuestras vidas, nos alejan de la capacidad de confiar plenamente en Dios. El enemigo utiliza estas emociones para hacernos sentir pequeños, incapaces y débiles, para que nos cuestionemos si Dios realmente tiene el control de nuestras vidas. Es en esos momentos cuando la duda entra en escena, susurrándonos al oído que no somos lo suficientemente buenos o que Dios no puede cumplir sus promesas. Esta es la táctica del enemigo, sembrar la semilla de la inseguridad para que no creamos en el poder de Dios y en lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Pero, a lo largo de las Escrituras, vemos ejemplos de personas que, a pesar del miedo y la duda, eligieron confiar en Dios y fueron usadas poderosamente por Él. Tomemos el caso de Moisés.
Cuando Dios lo llamó para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, Moisés dudó de su capacidad. ¿Quién soy yo para ir ante Faraón?, se preguntaba. Su miedo lo hacía sentir insuficiente. Pero Dios le recordó que Él estaría con él, y Moisés, aunque temeroso, decidió obedecer, llevando a cabo uno de los milagros más grandes de la historia. Otro ejemplo poderoso es el de Pedro. Él tuvo el coraje de caminar sobre el agua hacia Jesús, pero en el momento en que la duda se apoderó de su corazón, comenzó a hundirse. La duda lo hizo vacilar en su fe. Sin embargo, al instante que clamó a Jesús, Él lo rescató. Este episodio nos enseña que, aunque el miedo y la duda puedan surgir, lo importante es mantener nuestra mirada en Jesús, quien siempre está dispuesto a ayudarnos a superar esas emociones. Gedeón es otro ejemplo claro. Un hombre que, al ser llamado por Dios para dirigir un ejército y enfrentar a los madianitas, se sintió completamente incapaz. ¿Cómo voy a liberar a Israel? Mi familia es la más débil, y yo el menor de mi casa. Gedeón dudaba de su fortaleza y habilidad, pero Dios le mostró que, incluso en su debilidad, Él lo usaría para realizar grandes cosas. Cuando Gedeón decidió confiar en la dirección de Dios, el pueblo de Israel fue liberado. Estos ejemplos nos muestran que el miedo y la duda son naturales, pero no son el final de la historia. Cuando enfrentamos estas emociones, tenemos la oportunidad de elegir confiar en el poder y la fidelidad de Dios, sabiendo que Él puede usar nuestras debilidades para hacer cosas grandes. No importa cuán pequeños o inseguros nos sintamos, si decidimos caminar en fe, Dios nos dará la fuerza para superar el miedo y la duda. La fe como antídoto contra el miedo. La fe es una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado para vencer el miedo y la duda. Hebreos 11:1 nos ofrece una definición clara de lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta definición es crucial para entender cómo la fe funciona como un antídoto contra el miedo. Mientras que el miedo se basa en lo que vemos y sentimos en el momento presente, la fe nos permite ver más allá de nuestras circunstancias, confiando en lo que Dios ha prometido y en su soberanía sobre nuestras vidas. El miedo nos impulsa a enfocarnos en lo negativo, en lo incierto, en todo lo que podría salir mal. Nos hace pensar que estamos solos, que las dificultades que enfrentamos son demasiado grandes para superarlas, y que no somos lo suficientemente fuertes para enfrentarlas. Pero la fe nos da una perspectiva diferente. Nos ayuda a ver más allá del presente y a confiar en un futuro lleno de esperanza, porque sabemos que, aunque no podamos ver la solución en este momento, Dios ya tiene todo bajo control. La fe es esa certeza que nos ancla cuando todo parece incierto. A medida que nuestra fe crece, el temor pierde su poder sobre nosotros. La fe nos da una visión clara de lo que realmente importa, que Dios es más grande que cualquier obstáculo, más fuerte que cualquier desafío. El temor, que alguna vez fue una barrera, se disuelve cuando nuestra confianza en Él se fortalece. La fe nos permite caminar con valentía, sabiendo que, incluso cuando el camino es incierto, Dios está con nosotros y Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Los grandes héroes de la fe en la Biblia demostraron cómo la fe puede ser la clave para superar el miedo. Recordemos a Abraham, quien, a pesar de las circunstancias, confió en las promesas de Dios, sabiendo que, aunque no veía el futuro, su fe le aseguraba que Dios sería fiel a lo que había dicho. Moisés, a pesar de sentirse insuficiente para liberar a Israel, actuó en fe y vio el poder de Dios obrar a través de él. David, el joven pastor, enfrentó al gigante Goliat no con una espada o una armadura, sino con la fe de que Dios lo respaldaba. La fe no es la ausencia de miedo, sino la elección de confiar en Dios a pesar del miedo. La Biblia nos dice que, con fe, podemos mover montañas, porque la fe no se basa en nuestra propia fuerza, sino en la fuerza de aquel que lo puede todo. Es por eso que cuando enfrentamos momentos de temor, debemos recordar que la fe es el antídoto que Dios nos da para liberar nuestros corazones del miedo.
La fe nos da paz en medio de la tormenta, nos da esperanza cuando todo parece perdido y, lo más importante, nos asegura que no estamos solos en la batalla. Jesús, nuestra fortaleza en tiempos de temor. En los momentos de miedo, cuando las tormentas de la vida nos amenazan con hacernos perder el rumbo, hay una verdad que puede calmar nuestro corazón: Jesús está con nosotros. En Mateo 14:27, cuando los discípulos se encontraban atrapados en una tormenta feroz, con el viento golpeando su barco y las olas amenazando con hundirlo, escucharon una voz que les decía: «Tened ánimo. Yo soy, no temáis». Esta declaración de Jesús es mucho más que un simple consuelo, es una revelación profunda del poder y la presencia de Dios en medio de nuestras dificultades. Los discípulos, al igual que nosotros, estaban aterrados. No entendían cómo Jesús podía caminar sobre las aguas, ni cómo Él podría salvarlos en medio de una situación tan peligrosa. El miedo, como suele suceder, les nublaba la mente y les impedía ver la verdad. No estaban solos. La presencia de Jesús en medio de la tormenta era más que suficiente para traer paz y seguridad. Cuando Él dijo, «Yo soy», estaba haciendo una declaración clara de su divinidad y su autoridad sobre todo lo que acontece en nuestras vidas. No importa cuán grande sea la tormenta, Él está en control. Es fácil dejarse consumir por el miedo cuando nos enfrentamos a las incertidumbres de la vida, problemas familiares, enfermedades, pérdidas, inseguridad económica, entre otros. Pero Jesús nos recuerda en esos momentos que no necesitamos temer, porque Él está con nosotros. Su presencia no solo nos consuela, sino que nos da la fortaleza para enfrentar cualquier dificultad. Al igual que los discípulos, podemos encontrar paz en medio de la tormenta, sabiendo que Jesús está a nuestro lado, guiándonos con su amor y poder. Además, Jesús no solo nos invita a confiar en Él, sino que nos llama a tener ánimo. Es un ánimo basado no en nuestra propia fuerza, sino en la certeza de que Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Cuando nos sentimos débiles o incapaces de seguir adelante, Él nos recuerda que nuestra fortaleza no está en nosotros mismos, sino en Él. Jesús es la roca sobre la cual podemos construir nuestras vidas, una roca firme que no se mueve, sin importar lo que enfrentemos. El miedo puede ser una reacción natural frente a las dificultades, pero cuando tenemos la presencia de Jesús en nuestras vidas, el miedo pierde su poder. Él es nuestra fortaleza en tiempos de temor. En cada tormenta, Él nos dice lo mismo que dijo a los discípulos: «Yo soy, no temáis». En su nombre encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento y la confianza para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que no estamos solos. Jesús es la respuesta a nuestro miedo, nuestra fuerza en la debilidad y nuestra esperanza en medio de la incertidumbre. Como la oración transforma el miedo en confianza. La oración es una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado para transformar el miedo en confianza. Filipenses 4, 6-7 nos ofrece una promesa increíble: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Este versículo no solo nos invita a orar, sino que nos da una esperanza segura. Cuando llevamos nuestras preocupaciones y miedos a Dios en oración, Él nos ofrece una paz que no tiene explicación humana. Una paz que protege nuestro corazón y nuestra mente. El miedo, en su esencia, surge cuando nos sentimos fuera de control, cuando la incertidumbre sobre el futuro nos ahoga. Nos preguntamos qué sucederá, cómo enfrentaremos lo que está por venir, o si seremos capaces de superar lo que ya estamos viviendo. Sin embargo, cuando nos acercamos a Dios en oración, dejamos de cargar esas preocupaciones en nuestras propias fuerzas y las depositamos en las manos de aquel que tiene control sobre todo. La oración nos permite entregar nuestros miedos a Dios y confiar en su poder para cambiar nuestra situación o darnos la fortaleza que necesitamos. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo ayuda o consuelo, sino que estamos abriendo nuestro corazón para recibir la paz de Dios.
La paz que Dios ofrece no es una paz temporal, basada en las circunstancias, sino una paz profunda y duradera que trasciende cualquier comprensión humana. Esta paz actúa como un guardia que protege nuestros pensamientos y emociones, ayudándonos a mantener la calma incluso en medio de la tormenta. En lugar de ser consumidos por el miedo, comenzamos a experimentar una confianza renovada en la soberanía de Dios. Jesús mismo nos enseñó sobre la importancia de la oración. Cuando él estuvo en el huerto de Getsemaní, rodeado por la incertidumbre de lo que estaba por venir, oró a su Padre. Fue en ese momento de oración que, a pesar del miedo humano, Jesús encontró fuerza para seguir adelante con su misión. La oración, entonces, no solo nos ofrece paz, sino también la fortaleza para enfrentar lo que venga. La oración también nos recuerda que no estamos solos. Al llevar nuestras cargas a Dios, recordamos que Él está a nuestro lado, dispuesto a guiarnos y sostenernos. Al orar, somos consolados por la certeza de que su amor y su poder nunca nos abandonarán. En cada momento de miedo, debemos recordar que la oración es nuestra conexión directa con el poder de Dios. Cuando llevamos nuestras peticiones ante Él, estamos invitando a su paz a gobernar nuestros corazones y mentes, transformando el miedo en confianza. No importa cuán abrumados nos sintamos, al orar, experimentamos la paz que solo Dios puede ofrecer, una paz que nos capacita para caminar con fe, sabiendo que Él está en control de todo. El poder de la palabra de Dios para vencer la duda. La duda es una de las tácticas más sutiles que el enemigo utiliza para alejarnos de la fe. En momentos de incertidumbre, cuando las circunstancias nos desafían, la duda puede infiltrarse en nuestro corazón y hacernos cuestionar las promesas de Dios. Pero, al igual que Jesús, nosotros también tenemos un recurso infalible para enfrentar la duda, la palabra de Dios. Jesús mismo nos enseñó a usar las Escrituras como nuestra defensa en tiempos de tentación y duda. En Mateo 4, cuando Jesús fue tentado en el desierto, el enemigo intentó sembrar duda en su mente, cuestionando su identidad y los planes de Dios para él. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, le dijo Satanás. Pero Jesús no se dejó engañar por la duda. En lugar de ceder a las mentiras del enemigo, él respondió con la verdad de la Escritura: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. En cada tentación, Jesús usó la palabra de Dios para refutar las mentiras del enemigo, demostrando el poder que tiene la verdad divina para deshacer las mentiras que nos rodean. La Biblia es más que solo palabras escritas, es la verdad viva que tiene el poder de transformar nuestra mente y nuestro corazón. La palabra de Dios nos fortalece en tiempos de duda, recordándonos quiénes somos en Cristo y lo que Él ha prometido hacer en nuestras vidas. Cuando enfrentamos situaciones que nos generan incertidumbre, cuando la duda comienza a amenazar nuestra paz, es esencial que nos llenemos de la palabra de Dios. Al hacerlo, nos armamos con la verdad que puede contrarrestar cualquier mentira que el enemigo nos susurre al oído. Por ejemplo, cuando dudamos del amor de Dios, debemos recordar lo que dice Romanos 8, 38-39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Este versículo nos asegura que el amor de Dios por nosotros es inquebrantable. Cuando estamos llenos de duda acerca de su fidelidad, la palabra nos recuerda que Él es fiel y que siempre cumple sus promesas. La duda puede surgir cuando nos enfocamos en nuestras limitaciones o en las dificultades que enfrentamos, pero la palabra de Dios nos recalca que nuestra confianza no debe estar en nuestras fuerzas, sino en su poder. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos recuerda que basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando dudamos de nuestra capacidad para superar lo que enfrentamos, la Escritura nos muestra que es en nuestra debilidad donde Dios manifiesta su poder.
El poder de la palabra de Dios no solo reside en su capacidad para guiarnos, sino en su habilidad para derrotar la duda que nos agobia. Al llenar nuestro corazón y mente con la verdad de las Escrituras, estamos reforzando nuestra fe y desarmando las mentiras que nos atacan. No importa cuán fuerte sea la duda, la verdad de la palabra de Dios siempre tendrá la última palabra. Como Jesús, cuando la duda nos ataque, debemos responder con la verdad de Dios, recordando que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Renovando nuestra mente con la verdad de Dios. En un mundo lleno de incertidumbre, es fácil dejarse llevar por pensamientos negativos y temores que alimentan nuestras dudas. Sin embargo, la Biblia nos enseña que no estamos llamados a vivir conforme a los patrones de este mundo, sino a experimentar una transformación profunda que comienza en nuestra mente. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta renovación es un proceso que nos permite dejar atrás los pensamientos y actitudes que nos alejan de Dios y empezar a pensar y ver las cosas desde su perspectiva. Muchas veces, nuestro miedo y duda surgen cuando alimentamos nuestra mente con pensamientos negativos. Pensamos en lo peor, nos preocupamos por lo que no podemos controlar y nos imaginamos escenarios catastróficos que nunca llegan a suceder. Estos pensamientos nos mantienen atrapados en un ciclo de ansiedad y desesperanza. Pero la Biblia nos invita a renovar nuestra mente con la verdad de Dios, que tiene el poder de reemplazar esas mentiras y preocupaciones con paz y confianza. Cuando llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, comenzamos a ver las situaciones desde su perspectiva. La renovación de la mente no es solo un cambio de pensamientos, sino un cambio en la forma en que entendemos y respondemos a las circunstancias de la vida. En lugar de permitir que el miedo controle nuestra mente, podemos aprender a pensar en lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y digno de alabanza, como nos exhorta Filipenses 4:8. Estos pensamientos alineados con la verdad de Dios tienen el poder de cambiar nuestra mentalidad y, por ende, nuestra vida. La renovación de la mente comienza cuando decidimos reemplazar las mentiras que nos han sido sembradas a lo largo de nuestra vida con las promesas de Dios. Por ejemplo, cuando nos sentimos incapaces de enfrentar nuestros miedos, podemos recordar Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo nos recuerda que nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de Cristo, quien nos da la capacidad para superar cualquier desafío. Cuando llenamos nuestra mente con esta verdad, el miedo pierde su poder sobre nosotros. Además, la renovación de la mente nos ayuda a ver más allá de las circunstancias inmediatas. En lugar de quedarnos atrapados en el temor a lo que puede ocurrir, comenzamos a confiar en que Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida. Isaías 41:10 nos recuerda, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa nos da la seguridad de que, sin importar lo que enfrentemos, Dios está con nosotros y nos fortalecerá. La transformación que experimentamos al renovar nuestra mente no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Es un proceso continuo, una decisión diaria de llenar nuestra mente con la verdad de Dios, meditar en su palabra y dejar que su Espíritu Santo nos guíe. Al hacerlo, el miedo pierde su lugar en nuestra vida, y en su lugar crece la confianza, la paz y la seguridad de que estamos en las manos de un Dios soberano que nos ama y cuida de nosotros. Cuando renovamos nuestra mente, comenzamos a vivir con una perspectiva celestial, viendo cada situación a través de los ojos de la fe. La verdad de Dios transforma nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar, liberándonos del control del miedo y dándonos el coraje para vivir con fe y esperanza. Como Dios ha cambiado vidas. La historia de la humanidad está llena de testimonios poderosos de personas que, al enfrentar el miedo y la duda, encontraron en Dios la fuerza para superar lo imposible. Estos testimonios no solo son relatos inspiradores, sino pruebas vivientes del poder transformador de la fe.
Muchas personas han experimentado cambios radicales en sus vidas al confiar en las promesas de Dios, y estos relatos nos recuerdan que, no importa lo grandes que sean nuestros miedos o dificultades, Dios tiene el poder de transformar nuestra situación. Uno de los testimonios más impactantes es el de una mujer llamada María, que enfrentó una crisis emocional profunda después de la pérdida de su esposo. Al principio, el dolor y el miedo a lo que el futuro le deparaba la sumieron en una depresión profunda. Pero un día, mientras leía la Biblia, encontró un versículo que tocó su corazón: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34 horas y 18 minutos. Esa promesa la llenó de esperanza y comenzó a orar cada día, confiando en que Dios la restauraría. Con el tiempo, experimentó una transformación en su vida. La paz de Dios comenzó a llenar su corazón, y el miedo al futuro dejó de dominarla. Hoy, María comparte su testimonio, mostrando cómo Dios la sanó emocionalmente y le dio la fuerza para seguir adelante. Otro testimonio es el de Luis, un hombre que vivió años atrapado en la ansiedad y el temor debido a problemas financieros graves. Durante mucho tiempo, su vida estuvo marcada por la incertidumbre y el miedo de no poder proveer para su familia. Pero al escuchar las promesas de Dios en la Escritura, especialmente en Mateo 6, 31-33, donde Jesús nos dice: no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Luis decidió poner su confianza en Dios. Comenzó a orar y a buscar su dirección. A medida que confiaba más en Dios, los problemas financieros no desaparecieron de inmediato, pero experimentó una paz que le permitió enfrentar cada desafío con esperanza. Finalmente, Dios comenzó a proveer de maneras sorprendentes y, lo que parecía una crisis insuperable, se convirtió en un testimonio de fe y provisión divina. Y no podemos olvidar los testimonios de aquellos que han sido sanados físicamente a través de la fe. Como el caso de Ana, quien fue diagnosticada con una enfermedad terminal y fue dada solo unos meses de vida. En su desesperación, Ana comenzó a orar y a clamar por la sanidad que solo Dios puede dar. En medio de su dolor y lucha, encontró consuelo en las palabras de Isaías 53, 5, por sus heridas fuimos nosotros curados. Ana comenzó a declarar la promesa de sanidad sobre su vida, y, aunque los médicos no podían explicarlo, su salud mejoró gradualmente. Hoy, Ana vive con un corazón agradecido y se dedica a compartir su testimonio con otros, mostrando cómo la fe en las promesas de Dios puede traer sanidad y restauración, incluso en los momentos más oscuros. Estos testimonios son solo algunos ejemplos de cómo Dios transforma vidas cuando confiamos en Él y en sus promesas. En cada uno de estos relatos, el miedo y la duda fueron reemplazados por una fe inquebrantable en un Dios que nunca falla. Ya sea en medio de una crisis financiera, una enfermedad terminal o una batalla emocional, Dios tiene el poder de cambiar nuestra historia. Él no solo nos da la fortaleza para enfrentar los desafíos, sino que nos permite ver su mano poderosa obrando a nuestro favor. Cada testimonio es un recordatorio de que, no importa cuán grande sea nuestra dificultad, el poder de Dios puede superar cualquier miedo, y su paz puede transformar cualquier situación. Cuando miramos los testimonios de transformación, podemos ver cómo Dios está trabajando en la vida de cada persona que se atreve a confiar en Él. Nos inspira a seguir adelante, sabiendo que nuestras propias historias también pueden ser una muestra del poder de Dios para vencer el miedo y la duda, y caminar en la victoria que Él nos promete. Hoy has aprendido que el miedo y la duda no tienen por qué controlar tu vida. A través de la palabra de Dios, hemos visto cómo la fe y la confianza en sus promesas pueden transformar cualquier situación y darnos la paz que tanto necesitamos. Dios quiere darte una fe inquebrantable, una paz que sobrepasa todo entendimiento y la seguridad de que Él está siempre contigo, guiándote y fortaleciéndote en cada paso. Ahora es el momento de tomar acción y rendir nuestros miedos y dudas al Señor. No importa lo que estés enfrentando,
Él está dispuesto a llenar tu corazón de esperanza y restaurar tu mente. Si este mensaje ha tocado tu vida, te invito a que ores conmigo. Ora conmigo. Señor, hoy entrego mis temores y dudas en tus manos. Renueva mi mente, fortalece mi fe y ayúdame a confiar en tus promesas. Que tu paz llene mi corazón y que nunca olvide que estás conmigo. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite. A veces, una palabra de aliento puede cambiar la vida de alguien que está luchando con el miedo y la duda. Recuerda, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, y Él quiere que vivas en paz, confiado en su poder y amor. No estás solo en este camino. Sigue confiando en Él, porque con Dios, todo es posible. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte nuestro próximo contenido. Nos vemos en el próximo video. A la iglesia.